Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Privilegiados nosotros que estamos conociendo más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Juntos estamos escudriñando la palabra para profundizar en quién creemos, a quién nos debemos, a quién amamos, a quién adoramos y a quién estamos esperando que regrese. Recordemos que empezamos a hablar acerca del Rey porque en Lucas 17 Jesús dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Al llegar ahí, por instrucción del Espíritu Santo, empezamos a hablar acerca del reino de Dios y vimos una a una las parábolas que hablan explícitamente del reino de Dios. También vimos los requisitos para entrar a ese reino y Dios preparó nuestros corazones para llegar al tema de temas. Si hay un reino, hay ¿qué? Un rey. Y nosotros en este momento estamos hablando de él. Estamos hablando del Rey, de Jesús, del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Hablar de él es un privilegio inmenso. El Rey es muy generoso y nos ha extendido una invitación maravillosa para formar parte de su reino. Y nosotros hemos dispuesto nuestros corazones para perseverar y no soltar el honor que nos ha sido entregado. Honor que tenemos solo por la gracia y la misericordia de Dios. Muchas personas dicen estar buscando a Dios, pero no serían capaces de escuchar una hora. Es más, no serían capaces de escuchar 30 minutos seguidos una enseñanza que hable únicamente de Jesús. Muchas personas buscan a Dios no por amor, sino por temor, o quizás hasta por conveniencia. Pero el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha dado algo especial en su infinita misericordia, que nos ha permitido tener ojos para ver y oídos para oír. Y nos ha dado un corazón lleno de un espíritu nuevo, y por eso podemos apreciar el invaluable tesoro de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Rey es el tesoro y en él están escondidos todos los tesoros. No llegamos a comprender esto por méritos propios, es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Solo Él pudo, en su soberanía, preparar con tanto amor el terreno, que bien sabemos que es el corazón de cada uno de nosotros, para poder recibir la mejor semilla, que es el reino, y para recibir el mayor tesoro, que es el Rey, Cristo Jesús, nuestro Señor. Para profundizar en él, primero vimos qué dicen las parábolas del reino acerca del rey del reino, porque un reino refleja el carácter de su rey y el rey define el carácter del reino que tiene. Y como todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla acerca del rey. En las últimas semanas
hemos estado renovando la mente con profecías acerca de Jesús, que cabe la pena mencionar que se han cumplido casi todas ellas. Lo que falta por cumplirse es muy poco, pero tenemos la certeza de que todo se va a cumplir. Nuestro Rey cumple. Dile al que está a tu lado, nuestro Rey cumple. Antes de continuar con la profecía de Isaías, quisiera que recordáramos algo. Iglesia, somos privilegiados nosotros que estamos leyendo las Escrituras de esta manera. Dice Jesús en Mateo 13, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos privilegiados. Muchas personas desearon ver lo que ahora nosotros vemos y oír lo que nosotros estamos escuchando. Los verdaderos creyentes somos conscientes del gran regalo que es hablar del Señor Jesús, nuestro Rey. Y no solo hablar con la revelación velada, es decir, sin saber los tiempos en los cuales estaría Jesús en el mundo, o sin saber quién era de quien se escribían todas esas profecías. Nosotros sabemos de quién estaba hablando el Espíritu Santo por medio de los profetas. Ellos escribían sin saber de quién se trataba. Vamos a leer unos versículos en los cuales provoca quedarse profundizando. Pero es en los del final en los que quiero hacer énfasis hoy. Pero es que son tan preciosos que vamos a leerlos juntos, nos edifican. Vamos a leer desde antes de esos capítulos, de esos versículos finales. Mientras leemos, por favor, presta atención a las promesas tan hermosas que Dios dejó para quienes somos sus hijos e hijas, para quienes lo amamos aún sin haberlo visto por ahora, porque lo veremos. Eso va a suceder. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 3 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que
os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Qué pasaje? Qué montón de cosas para decir, pero por ahora solo diremos que el verdadero cristiano se regocija grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, hablando, aprendiendo, entendiendo y conociendo al Señor Jesús. La versión Dios habla hoy lo dice así: ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Para los hijos e hijas de Dios es un honor estar hablando de Jesucristo, y nos debemos alegrar con una alegría grande, gloriosa, que no podemos expresar con palabras. Bendito Dios, somos una iglesia que ama al Señor. Estoy segura que la gran mayoría de nosotros nos sentimos así. No son mis palabras, estamos citando la palabra de Dios. Volvamos a leer ese texto. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Y continúa diciendo que los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a nosotros, dile al que está a tu lado, para nosotros, diligentemente inquirían, indagaban, preguntaban, saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y que a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a nosotros en estas cosas que ahora anunciamos y predicamos por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, es decir, a Jesucristo, porque Él es el Salvador, porque todo se trata de Él, por Él y para Él. Y termina diciendo, estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar y las estamos contemplando nosotros. Dile al que está a tu lado, las estamos contemplando nosotros. Qué gran bondad la de nuestro Dios. Yo estoy hablándote acerca de todo esto porque siempre haré lo posible para recordarte lo que es verdaderamente importante, para que permanezcas firme en la verdad y el Señor te halle perseverando en Él cuando regrese. Iglesia, hemos escogido la mejor parte, aprender y conocer más a quien amamos, a nuestro Rey, Cristo Jesús. Eso es lo que nos une, el amor por Él y la fe en Él. Venimos a crecer juntos en armonía y también con la predicación nos estamos reafirmando en todo eso que bien conocemos. Porque iglesia, no solo yo estoy llamada a hablar del Evangelio de Cristo, también tú debes sentir esa pasión y necesidad de compartir con otros la buena noticia y llevar así a cabo el ministerio que Dios te dio. Y de esta manera, en completa unidad,
todos como iglesia y cuerpo de Cristo estaríamos cumpliendo con la gran comisión de predicar el evangelio del reino por toda la tierra hasta que Él regrese. Es momento de hablar a tiempo y fuera de tiempo que nuestro Rey está por regresar, porque pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Estamos afirmándonos para saber dar razón de nuestra fe, estar siempre preparados para responder en todo el que nos pida razón de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. En este punto ya todos debemos saber compartir un montón de cosas de cómo es nuestro Rey. Y con mucho amor te quiero decir que si por el contrario tú no estás lleno de esa alegría con esto que el Espíritu Santo nos está permitiendo hablar juntos, y otra vez estás ahí sentado pensando, otra semana más hablando de lo mismo, otra vez el mismo tema, otra vez el Rey, yo te exhorto con mucho amor y te digo que aún estás a tiempo de buscar a Dios, a nuestro Señor, mientras puede ser hallado. Es el momento de llamarlo mientras está cercano. Es tiempo de abandonar el camino y los pensamientos de este mundo y volverse al Señor, al Dios nuestro que es compasivo y amplio en perdonar. Habiendo hablado esto tan importante, sigamos con alegría, conociendo más de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Rey. Toda la Biblia está conectada y un pasaje lleva a otro y otro lleva al otro. Y así sucesivamente. Ya sabemos que mientras leamos y vamos viendo las profecías, estas profecías se complementan unas con otras. La semana pasada quedamos en Isaías 55. Llegamos ahí porque en Génesis 49 se menciona el vino y la leche. Cuando dice, sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. Es importante resaltar nuevamente que Isaías 55 en su contexto del Antiguo Testamento es una invitación que Dios hace al pueblo de Israel para que se vuelva a Él, para que reciba su misericordia y para que participe del pacto eterno que Él ofrece. Isaías 55 no menciona explícitamente al Mesías o al Cristo por nombre, ni habla directamente de Jesús, pero muchos cristianos, especialmente desde una perspectiva del Nuevo Testamento, interpretamos que sí tiene una referencia profética a Cristo, porque en este capítulo hay puntos claves como el llamado a la gracia, la exhortación al arrepentimiento y la mención de un pacto eterno relacionado con David. Todo esto apunta a promesas que el Nuevo Testamento identifica con Cristo. La semana pasada profundizamos en los versículos 1 y 2 de Isaías 55. Vamos a recordarlos. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Qué hermosura la palabra de Dios.
Ahora continuemos con el versículo 3, que es en el que nos vamos a estar profundizando o dedicando esta noche. Dice Isaías 55:3: inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. La Biblia textual dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vuestra alma vivirá, y pactaré con vosotros un pacto eterno, las cosas santas de David, las fieles. Este versículo comienza con una invitación llena de gracia y que promete vida eterna, porque dice, recuerde que vamos a estar leyendo lo de negrilla: inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Son necesarias tres cositas: inclinar el oído, ir a él y escuchar. En este versículo hay una gran invitación que revela cómo se entra en relación con el Rey del Reino, cómo nos relacionamos con Él y cómo se recibe la vida que Él ofrece. ¡Qué belleza! Recordemos: inclinar el oído, ir a Él y escuchar. ¿Qué significa inclinar el oído? Significa prestar atención de forma intencional y consciente. No es estar por estar, es mostrar disposición de oír. Inclinar el oído es un acto de humildad y apertura. No es oír por casualidad o por desinterés, sino que es necesario concentrarse para escuchar atentamente lo que el Rey dice. ¿Qué significa ir a Él? O como dice el versículo, venid a mí. Muestra aún más interés en lo que llevó a la persona a inclinar el oído. Y es tal ese interés que hace necesaria la cercanía. A la persona ya no le basta con escuchar de lejos, necesita estar más cerca. Venir al Rey es tener un acercamiento personal a Él y con Él, el acercamiento que muestra interés, confianza y humildad. ¿Qué significa escuchar? La palabra utilizada en este texto es más profunda que solo escuchar y que solo oír, porque esta palabra también implica obedecer, atender y prestar atención. Es escuchar activamente con propósito, prestar atención y obedecer. Con esta palabra no hay separación entre oír y obedecer, sino que significa que alguien escuchó y actuó en consecuencia. Qué misericordioso Rey el que tenemos. Él dejó escrita la forma correcta de acercarse a Él para poder estar cerca. Él dejó escrito cuál es la forma correcta de hacer todas las cosas. Somos nosotros, somos las personas las que somos tan llevadas de nuestro parecer que por la razón que sea queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero es Dios mismo, el Rey mismo, dejando instrucciones claras de cómo acercarse a Él. Iglesia, es necesario escuchar activamente y con propósito al Rey, y es necesario prestar atención y obedecer al Rey. El Rey hace referencia a la importancia de oír su voz en Juan 10:27.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Recuerdan el videíto que vimos hace unos días? Que el pastor empezó a llamar a las ovejitas que estaban por allá lejos y ellas se fueron acercando y después ¿qué pasó? Lo seguían. Qué bonito. Sus ovejas lo oyen y lo siguen, es decir, inclinan el oído a él, se acercan a él y lo escuchan. Y en cuanto a ir a él y acercarse, el rey también hace referencia a esta invitación en Mateo. Dice en Mateo 11, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Isaías, Dios, el Rey, invita y dice, escucha, acércate, obedece y te doy vida. Y en Mateo, Jesús, el Rey, invita y dice, ven, carga mi yugo, aprende de mí y te daré descanso. Las palabras de Isaías y de Mateo son dos llamados del Rey en tiempos diferentes. En ambos pasajes hay una invitación similar. Ambas son invitaciones personales y muy tiernas, pero también exigentes, porque no basta con escuchar pasivamente, hay que escuchar con atención, acercarse voluntariamente. Recuerdan, el Señor no obliga a nadie. Y obedecer humildemente. Es necesario disponerse, acercarse, escuchar y obedecer al Rey. ¿Y para qué es necesario todo esto? Todas las respuestas están en la Biblia. Por eso dice Isaías 55, continúa el versículo, ¿y vivirá qué? Vivirá vuestra alma. Es necesario disponerse, acercarse, escuchar y obedecer al Rey para tener vida eterna. Que viva el alma significa recibir vida plena, restaurada y eterna. Es la vida de comunión con Dios. Cuando se escucha al Rey y se responde al llamado de Dios, Él restaura el alma, da paz, da propósito, identidad y salvación. Así de grande es Él, todo lo hace Él. ¿Y sabe qué? Los beneficiados somos nosotros. Esta promesa tiene cumplimiento en nuestro buen Señor Jesús. Vamos a leer varias citas en Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. En 1 Juan 5. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que escucha al Rey tiene vida eterna. Él es el único camino, es la única verdad y Él es la vida. Dile al que está a tu lado, Él es el camino, la verdad y la vida.
Y no dice solo el versículo que vivirá nuestra alma como si ya no fuera bastante. Hay más, sigue diciendo Dios en Isaías: y haré con vosotros un pacto eterno. Haré un pacto eterno. Con quien inclina el oído y va a Él y lo escucha, Él hace un pacto eterno. ¡Qué belleza! Dios es un Dios de pactos y Él cumple su palabra y sus promesas. Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Un pacto es un acuerdo, compromiso o alianza solemne entre dos personas, entre dos partes. Y en este caso es un pacto que Dios mismo inicia, define, garantiza y cumple. Él siempre ha cumplido. En la Biblia hay varios ejemplos de pactos en los cuales Dios siempre ha cumplido con su parte. Por ejemplo, con Noé, con Abraham y con Jacob. Y aquí en Isaías se está hablando de un pacto eterno. Hay más lugares en la Biblia donde aparece la palabra pacto eterno. Vamos a leerlo. Isaías 61:8. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Vamos a leer Jeremías 32:40. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Y Ezequiel 16:60. Yo recordaré, sin embargo, mi pacto contigo en los días de tu juventud, y estableceré para ti un pacto eterno. Y en Ezequiel 37. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Todos estos versículos hablan de pacto eterno. Dígale al que está a su lado, pacto eterno. Y aunque cada uno tiene su propio contexto histórico, por ejemplo, la restauración de Israel después del exilio, juicio, redención, etc., todos apuntan a un mismo pacto redentor y definitivo, el cual se cumple en Cristo. ¿Qué es un pacto eterno en la Biblia? El pacto eterno es una promesa de relación inquebrantable entre Dios y su pueblo. No es solo una repetición de los pactos antiguos, como el de Noé o Moisés, sino que este pacto eterno supera y cumple todos los anteriores. Es un pacto de gracia, porque es gratuito, de fidelidad, porque Dios no se apartará, de transformación interna, porque pone su temor y su espíritu en el corazón, y es un pacto de presencia permanente de Dios. La pregunta es, ¿se cumple este pacto en Cristo? Sí, totalmente. El Nuevo Testamento lo declara abiertamente. Lo dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Este versículo conecta el pacto eterno con la muerte y resurrección de Cristo y lo define como un pacto sellado con su sangre, la sangre de nuestro Rey. Y vamos a leer algunos versículos de Hebreos. Está hablando del Señor Jesús como mediador de un mejor pacto. Dígale al que está a su lado, de un mejor pacto.
No vamos a leer el versículo 3 al 5, sino el 1, 2 y el 6 al 12. Vamos a leerlos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es un pacto escrito en el corazón, tal como lo habló Jeremías. ¡Qué hermosura! ¿Por quién es posible todo esto, iglesia? Solo por Jesús, nuestro Rey, en quien se cumple todo y por quien es todo y para quien es todo. Arde tu corazón con tanto amor, con tanta grandeza de nuestro Rey, tanto poder, majestad y dominio. Del Rey que vino a rescatarnos, que nos redimió, que ni siquiera le importó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó para salvarnos a ti y a mí. Como hablamos y leímos al principio, los hijos de Dios hablando, aprendiendo, entendiendo y conociendo al Señor Jesús, nos debemos alegrar con una alegría tan grande y gloriosa que no podemos expresarla con palabras. Avancemos un poco de ese pacto eterno, dice Isaías, que es conforme a las fieles misericordias mostradas a David. ¿Qué dice? Conforme a las fieles misericordias mostradas a David. ¿Por qué conforme a las fieles misericordias mostradas a David? Vamos a 2 de Samuel 7, vamos a leer. Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes.
Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Como bien sabemos, partes de esa profecía se cumplieron en Salomón y muchas otras porciones de esa profecía se cumplen en Cristo Jesús. En Salomón se cumplió que sería corregido, pero que la misericordia de Dios no se apartaría de él. Por favor, mantente concentrado, mantente concentrada, porque estamos citando varios textos y la idea es que conozcamos la unidad, la hilaridad, la conexión de toda la Biblia. Estamos principalmente en Isaías, pero Isaías nos llevó a 2 de Samuel y por eso estamos aquí en este instante. Vimos parte de lo que se cumplió en Salomón, pero nuestro interés es profundizar en lo que se cumple en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 10 de 2 de Samuel: asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y que no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Los comentaristas bíblicos afirman que esto es una promesa de estabilidad nacional y seguridad que tiene una aplicación futura en Cristo, cuando el verdadero Israel de Dios encuentre su descanso espiritual y seguridad eterna. Y afirman también los estudiosos que estas promesas de ese descanso tienen cumplimiento en versículos como en Hebreos, que dice: queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 21, entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Tiene mucho que ver con el versículo 11 de 2 de Samuel, que dice: y como desde el día en que ordené que hubiere jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Otra vez el reposo que acabamos de mencionar. Y de este versículo también muchos comentaristas bíblicos afirman que cuando el Señor dice: te edificaré una casa, no se refiere a una casa física, sino a una familia real, a una dinastía. Es como decir: de tus hijos y nietos voy a sacar reyes, y uno de ellos reinará para siempre. Aunque en principio se refiere a Salomón, hijo de David, que construyó el templo, la promesa no termina ahí, porque Dios, por medio del profeta, está hablando de un rey eterno. Dile al que está a tu lado: el rey eterno, que vendría mucho después, Jesucristo, nuestro rey. Miremoslo con el Nuevo Testamento en Lucas acerca de Jesús.
Dice Lucas 1:30. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es como si Dios le hubiera dicho a David: le voy a dar una familia de reyes. Y precisamente esa familia llegó hasta Jesús, el hijo de David. Jesús es el Rey eterno en quien se cumple esta promesa. Iglesia, tienes un Rey eterno. Tenemos un Rey eterno. No es que te lo van a cambiar después de un tiempo, ni es que te vayas a tener otro porque ese ya no va más. No. Nuestro Rey es tan poderoso que va a ser el mismo por siempre y para siempre, y los años de su reino no tienen fin. La Biblia dice en 1 de Timoteo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Otra razón que nos afirma que estamos haciendo lo correcto es Él por siempre y para siempre. Eso nunca cambiará, y por los siglos de los siglos, para Él el honor y la gloria. Estamos aprovechando bien el tiempo, conociendo a quien es para siempre, iglesia, a quien tenemos el honor de servir y amar. Y por eso es que, hablando de Él, aprendiendo de Él, entendiendo más de Él y conociendo más y mejor al Señor Jesús, lleguemos ahí a donde les estoy diciendo, alegrarnos con una alegría tan grande y gloriosa que no podemos expresarla con palabras. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar por donde empezamos. Vamos a leer con fe, con entendimiento, con esperanza y con supremo amor la cita de 1 de Pedro 1, 3 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron,
procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Qué dice iglesia? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Santo Señor, honor y gloria para ti por los siglos de los siglos. Gracias, bendito Dios, por habernos hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de nuestro Señor Jesús de entre los muertos. Gracias porque te pareció bien entregarnos a nosotros las profundidades de tu palabra, y gracias porque te ha agradado permitirnos estar hablando del Rey eterno, del Rey de reyes y Señor de señores. Nos has permitido obtener una herencia incorruptible e inmaculada que no se marchitará. ¿Cómo no adorarte y llenarte de acción de gracias? Oh Dios, queremos amarte. Por favor, permítenos valorar lo que nos estás entregando y ser buenos terrenos. Estás sembrando lo mejor en nosotros. Ayúdanos a nosotros a ser mejores en todo para ti. Anhelamos que nuestra fe sea hallada de tal manera que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto amamos, en quien creemos y en quien nos alegramos grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, mientras lo vamos conociendo cada vez más y más. Alabado sea, Señor. Oramos creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.